Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de matemáticas de segundo grado, aquí en Aprende en Casa. Yo soy Leslie Mendívil y es un gusto para mí compartir este espacio con el profesor Alberto Valentín Carrillo Álvarez. Gracias, Leslie. ¿Cómo están? Deseo que se encuentren bien y con mucho ánimo de seguir aprendiendo. Muchas gracias, maestro. Díganos, ¿qué estudiaremos en esta sesión? En esta sesión estudiaremos las relaciones entre las operaciones de suma, resta, multiplicación y división, con números positivos y negativos, aplicando la jerarquía de las operaciones. Para ello, preparen el material que necesiten para tomar nota de la información que consideren más relevante y de las palabras clave que les ayuden en el aprendizaje de este tema. Así es, Leslie. Comenzaremos con un juego llamado el basta numérico, el cual favorecerá nuestras habilidades para multiplicar y dividir fracciones positivas y negativas. Para jugar basta numérico necesitaremos aplicar la regla de los signos de la multiplicación y división. Pues juguemos, profesor. ¿Nos puede decir cuáles son las reglas de este basta numérico? Primero vamos a construir la tabla del basta numérico, que debe tener una serie de columnas. En este caso usaremos 10 columnas. Como es un basta numérico de multiplicaciones y divisiones, escribimos en la primera fila o renglón los factores y divisores, por los cuales multiplicaremos y dividiremos el número o fracción dada. En cada caso, les invitamos a que resuelvan las operaciones, para que participen activamente del juego junto con nosotros. En la primera columna se registra el número, que ahora desconocemos, por el que se multiplica el número de la segunda columna, que es un cuarto. En la tercera columna se multiplica por 3 cuartos. En la cuarta se divide entre un medio. Para la quinta dividimos entre 3 medios. En la siguiente multiplicamos por 5 octavos. Después dividimos entre 2 tercios, negativo. En la octava se divide entre 3 octavos, negativo. Y finalmente se multiplica por 3 cuartos, negativo. En la última columna anotamos el total de puntos obtenidos. Por cada resultado correcto se obtiene un punto. El segundo paso es elegir la fracción con la cual se va a operar. En este caso, Leslie, tú elegirás la primera fracción, la que prefieras, y se registra en la segunda fila, debajo de la palabra número. Cuando yo diga basta, ambos empezaremos a resolver las operaciones. Perfecto, maestro Valentín. ¿De acuerdo, Leslie? Pero falta el tercer paso, que es realizar las operaciones de la tabla. En nuestro caso, las 8 operaciones, quien termine primero dice basta y espera a su compañero, pero quien termina primero recibe un punto extra. El cuarto paso será verificar los resultados de las operaciones. Las correctas suman puntos y gana quien tenga más puntos. Ya estoy lista, maestro. Soy muy buena para hacer multiplicaciones y divisiones con fracciones y usaré mis fantásticas habilidades para el cálculo mental. Excelente actitud, Leslie. Como tú serás quien cuente mentalmente, deberás saber que los números que se contarán serán en fracciones. Pónganse muy listos y listas en casa. Pero antes de empezar, es importante aplicar los procedimientos para resolver multiplicaciones y divisiones de fracciones y las reglas de los signos de la multiplicación y la división. ¿Los estudiamos nuevamente? A mí me parece una excelente idea, profesor. Para multiplicar dos fracciones se multiplica el numerador por el numerador y el denominador por el denominador. En el ejemplo tenemos 3 octavos por 3 cuartos, que es igual a multiplicar 3 por 3 igual a 9 y 8 por 4 igual a 32, lo que es igual a 9 32avos. Y para la división sabemos que dividir es lo mismo que multiplicar por el inverso multiplicativo o recíproco. Por ejemplo, el recíproco de un medio es 2 entre 1, ya que al multiplicar un número con su recíproco es igual a 1. Un octavo entre un medio es igual a un octavo por 2 sobre 1. Al realizar la multiplicación se obtienen 2 octavos. Para resolver divisiones de fracciones se multiplica dividiendo por el recíproco del divisor, como se ha ejemplificado. Por lo anterior, el procedimiento de productos cruzados
como se observa en la pantalla. Tiene sentido. Como su nombre refiere, se multiplican de manera cruzada numerador por denominador y denominador por numerador. Es decir, el numerador del dividendo, que es 1, por el denominador del divisor, que es 2, cuyo producto es 2. Y se multiplica el denominador del dividendo, que es 8, por el numerador del divisor, que es 1 del segundo factor. De esta manera, el resultado del divisor, 1/8 entre 1/2, es igual a 2/8. De ahí el nombre de productos cruzados. Ya sabemos las reglas de los signos de la multiplicación y la división, las cuales son: al multiplicar un número positivo por un número positivo, el producto es igual a un número positivo. Al multiplicar un número negativo por un número negativo, el producto es igual a un número positivo. Al multiplicar un número positivo por un número negativo, el producto es igual a un número negativo. Y al multiplicar un número negativo por un número positivo, el producto es igual a un número negativo. En cuanto a la división, aplican las mismas reglas. Al dividir un número positivo entre un número positivo, el cociente es un número positivo. Al dividir un número negativo entre un número negativo, el cociente es un número positivo. Al dividir un número positivo entre un número negativo, el cociente es un número negativo. Y al dividir un número negativo entre un número positivo, el cociente es un número negativo. Ya que hemos precisado estos procedimientos aritméticos algebraicos, seguramente será más fácil completar la tabla del basta numérico. Continuemos. Ahora sí, podemos empezar. ¿Ustedes están listos para empezar? ¿Y tú, Leslie, estás lista? Pues yo estoy listísima, profesor. ¿Ya pensaste la fracción con la que operaremos? Ya tengo lista la fracción, maestro. Es 1/8. Muy bien, empiecen a resolver las operaciones en su tabla. Leslie, empezamos a resolver las operaciones. En la tabla se agregó la fracción 1/8, que es con la que vamos a operar. Por ejemplo, en la segunda columna, la operación a resolver es 1/8 por 1/4. Y así en cada caso particular. 1/8 se multiplica o divide por cada fracción registrada en el primer renglón. ¡Basta! He terminado, profesor. Muy bien, Leslie. Yo también he terminado. Revisemos los resultados. Ustedes verifiquen sus resultados. 1/8 por 1/4 es igual a un 32avo. 1/8 por 3/4 es igual a 3/32avos. 1/8 entre 1/2 es igual a 2/8. 1/8 entre 3/2 es igual a 2/24avos. 1/8 por 5/8 es igual a 5/64avos. 1/8 entre 2/3 negativo es igual a 3/16avos negativo. Y 1/8 entre 3/8 negativo es igual a 8/24avos negativo. 1/8 por 3/4 negativo es igual a 3/32avo negativo. Tus resultados son correctos. Has obtenido los 8 puntos del juego, más un punto por terminar primero. ¡Perfecto! ¿Y a ustedes cómo les fue? ¿Cuántos puntos obtuvieron? Profesor, me gustó mucho aplicar las reglas de los signos de la multiplicación y de la división. Lo hiciste muy bien. Muchas gracias, profesor Valentín. Aplicar adecuadamente las reglas de los signos es fundamental para desarrollar la multiplicación y la división de fracciones, así como decimales positivos y negativos. Ahora volveremos a operar con los mismos números de la tabla anterior, pero el reto será operar con una fracción negativa. Así que, Leslie, piensa muy bien en la fracción con la que operamos en esta segunda ronda. Comencemos. Listo, profesor. Ya pensé. Y tengo la fracción. En esta ocasión elijo 3/4 negativo. Muy bien.
Leslie, empecemos a resolver las operaciones. Las operaciones son 3/4 negativos por 1/4. 3/4 negativo por 3/4. 3/4 negativo entre 1/2. 3/4 negativo entre 3/2. 3/4 negativo por 5/8. 3/4 negativo entre 2/3 negativo. 3/4 negativo entre 3/8 negativo. 3/4 negativo por 3/4 negativos. ¡Basta! He terminado, profesor. Muy bien, Leslie. Revisemos los resultados. Los resultados de las operaciones son 3/4 negativo por 1/4 igual a 3/16 negativo. 3/4 negativo por 3/4 igual a 9/16 negativo. 3/4 negativo entre 1/2 igual a 6/4 negativo. 3/4 negativo entre 3/2 igual a 6/12 negativo. 3/4 negativo por 5/8 igual a 15/32 negativo. 3/4 negativo entre 2/3 negativo igual a 9/8. 3/4 negativo entre 3/8 negativo igual a 24/12. 3/4 negativo por 3/4 negativo igual a 9/16. Leslie, tus resultados son correctos. Eso significa que has obtenido 9 puntos más. ¿Y ustedes cuántos puntos obtuvieron en esta segunda ronda del juego? Hemos terminado el juego de basta numérico, el cual nos permitió utilizar y resolver multiplicaciones y divisiones de fracciones positivas y negativos. Démosle un fuerte aplauso a Leslie, quien demostró tener una gran habilidad para las multiplicaciones y divisiones con fracciones negativas y positivas. Resolvamos la siguiente situación. El maestro Mario de Matemáticas les presentó a sus alumnas y alumnos de segundo grado 2 operaciones para que las resolvieran. Las operaciones a resolver son 6 que multiplica a 5 negativo por 3 menos 2 menos 1/3 y 2/3 por 3/5 entre 10/7 entre 2/4 negativo. El orden para resolver las operaciones es el siguiente. Si resuelven las operaciones que están entre paréntesis, corchetes y llaves, en este orden para eliminarlos. Luego las operaciones se resuelven en el siguiente orden. Primero se resuelven las potencias o raíces, pero aquí no operaremos con ellas por el momento. Segundo, se resuelven las multiplicaciones y divisiones. Tercero, se resuelven las adiciones y sustracciones. Gracias, maestro. Y qué bueno que aclaró que las potencias y raíces se verán más adelante. 2 alumnos resolvieron las operaciones, pero en su revisión, el maestro les comentó que hay algunos errores en el procedimiento de su resolución. Analicemos lo que realizó el alumno 1. Consideremos que los pasos 1, 2 y 3 son correctos, ya que se aplica la jerarquía de las operaciones. Es decir, que dentro de los corchetes, primero se resuelve la operación que está dentro del paréntesis, quedando la operación 6 que multiplica a 5 negativo por 3, menos 5/3. De acuerdo a la jerarquía de operaciones, para el paso 3, lo primero que debemos desarrollar dentro del corchete es la multiplicación de 5 negativo por 3, por lo que debemos llegar al paso 5 con las operaciones 6 que multiplica a 15 negativo menos 5/3. Y no es así. De acuerdo con lo anterior, respondamos la pregunta planteada al principio. ¿Cuál fue el error que cometió en la resolución de la operación? Ustedes registren sus reflexiones para que puedan validarlas con la explicación del maestro. El error que se cometió en la operación no fue por la jerarquía de operaciones, pues esta se aplicó adecuadamente, sino el error es de cálculo. En la primera operación, al realizar la multiplicación 5 negativo por 3, el producto es 15 negativo y el alumno registró 2 negativo. Por lo tanto, el resultado final fue incorrecto. Ya que hemos encontrado el error en la operación aritmética 1, resolvamos la operación.
para encontrar el resultado correcto aplicando el procedimiento de la jerarquía de operaciones. Paso 1. Eliminar el paréntesis. Se restan 2 enteros menos 1 tercio. Para ello se escriben los 2 enteros como fracción. Ponemos 1 en el denominador, ya que 2 entre 1 es 2. Ahora encontremos una fracción equivalente a 2 enteros que tenga como denominador 3, para que podamos restar con 1 tercio. Esto es 6 tercios, ya que al dividir 6 entre 3 obtenemos 2. Restando 6 tercios menos 1 tercio es igual a 5 tercios. Por lo tanto, nos queda la operación 6 que multiplica a 5 negativo por 3 menos 5 tercios. Profesor, ¿ahora qué procede? Ahora se resuelven las operaciones que se encuentran dentro del corchete para seguir operando. Para ello, respetaremos el orden de la jerarquía de operaciones. Es decir, primero debemos resolver la multiplicación. Vamos a resolverla. Multiplicando 5 negativo por 3, el producto es igual a 15 negativo. Por lo tanto, queda la operación 6 que multiplica a 15 negativo menos 5 tercios. Observemos cómo la operación se va reduciendo para llegar a encontrar el resultado correcto. Analicemos que la operación aritmética final en el corchete es una resta, es decir, que vamos a respetar la jerarquía de operaciones, ya que la suma y resta es lo último que debe operarse. Por lo tanto, eso nos dice que el procedimiento que hemos desarrollado hasta el momento es correcto. Restemos 15 negativo menos 5 tercios. Se escribe 15 enteros negativo como fracción. Le ponemos 1 en el denominador, ya que 15 entre 1 sigue siendo 15 negativo. Se busca una fracción que sea equivalente a 15 enteros negativo, en el cual su denominador sea 3, para que se pueda restar con 5 tercios. Podemos darnos cuenta que basta con multiplicar 15 negativo con 3 tercios, con lo que obtenemos 45 tercios negativo. Ahora, restemos 45 tercios negativo menos 5 tercios. Es igual a 50 tercios negativo. Por lo tanto, la operación final es 6 que multiplica a 50 tercios negativo. Muy bien, profesor. Estamos a punto de terminar la operación. Solo tenemos que multiplicar 6 enteros por 50 tercios negativos para obtener el resultado final. Sabemos que la multiplicación de fracciones sigue el algoritmo de el numerador por el numerador y el denominador por el denominador. Les invito a que registren sus procedimientos y comparen sus resultados con los nuestros. Multipliquemos 6 enteros por 50 tercios negativo. Para ello, hay que escribir 6 enteros como fracción, poniendo 1 en el denominador, ya que 6 entre 1 sigue siendo 6. Aplicamos el algoritmo de la multiplicación de fracciones. Multiplicamos fracción positiva por fracción negativa es igual a fracción negativa. 6 por 50 igual a 300 y 1 por 3 igual a 3. Por lo tanto, tenemos 300 tercios negativo. De acuerdo, profesor. Dividimos 300 entre 3, por lo tanto, el cociente es igual a 100 negativo. ¿Qué significa este valor? Bueno, el resultado de la operación aritmética. Ahora vamos a realizar el análisis de la resolución de la segunda operación realizada por el alumno 2. Observemos que en el primer paso el alumno 2 resuelve la división de 3/5 entre 10 séptimos negativo. Después, en el paso 3, el alumno determina que el resultado de la operación aritmética es 14/5 negativo. ¿Qué piensan? ¿Es correcta la resolución? No es correcta. Las operaciones aritméticas de multiplicación y división son de igual jerarquía y cuando sucede esta situación se resuelve de izquierda a derecha. Aunque en este caso eso no fue determinante. ¿Identificaron en dónde cometió los errores?
Sabemos que cuando las operaciones son de multiplicación y división, debemos operar de izquierda a derecha. Resolvamos. Multipliquemos 2/3 por 3/5. Aplicando el algoritmo de la multiplicación de fracciones, multiplicamos 2 por 3 igual a 6 y 3 por 5 igual a 15. Por lo tanto, tenemos 6/15. Ahora nos queda la operación 6/15 entre 10 séptimos, negativo, que dividen a 2/4 negativo. Ahora dividimos 6/15 entre 10 séptimos, negativo. Sabemos que al dividir una fracción positiva entre una fracción negativa es igual a una fracción negativa. Aplicamos el procedimiento de productos cruzados. 6 por 7 igual a 40 y 2. 15 por 10 igual a 150. Por lo tanto, tenemos 42 150, negativo, entre 2/4 negativos. Analicen la operación. ¿Qué observan en la expresión aritmética? ¿Cómo la podemos resolver? Observemos que se trata de una división de fracciones, es decir, 42 150 negativo entre 2/4 negativo. Pero tienen una particularidad, ya que para resolverla podemos aplicar un método que permita dividir fracciones. Sabemos que al dividir un número negativo entre un número negativo es igual a un número positivo. Identifiquemos que en este método el resultado del cociente se obtiene multiplicando el número ubicado en el extremo superior, en este caso el número 42, por el número del extremo inferior, en este caso 4, y dividiendo esta multiplicación entre el producto de los números del medio, en este caso 150 y 2, así la división anterior es igual a 42 por 4 entre 150 por 2. Multipliquemos 42 por 4, obtenemos como producto 168. Entre 150 por 2, obtenemos como producto 300. Ahora, el valor obtenido por los números interiores o medios será el denominador y el valor obtenido por los números exteriores será el numerador. Por lo tanto, nos queda la expresión aritmética 168 300avos. Hemos llegado al resultado final de la operación 168 300avos. Veamos el resultado. 2/3 por 3/5 entre 10 séptimos negativo entre 2/4 negativo es igual a 14/25. Profesor, tengo una pregunta. ¿Por qué el resultado final de la operación aritmética 2 que analizamos anteriormente es de 14/25? Muy buena pregunta, Leslie. Sabemos que dentro de las fracciones hay fracciones equivalentes, es decir, fracciones que tienen diferentes números, pero valen lo mismo. Por eso tenemos que el resultado es 14/25. Muy bien, profesor. Ha resuelto mi duda. Ahora justifiquemos que la fracción 168 300avos es equivalente a 14/25. Como 168 y 300 tienen mitad, los dividimos entre 2. Por lo tanto, queda 84 150avos, equivalente a 168 300avos. Ahora simplifiquemos. 84 y 150 tienen mitad. Los dividimos entre 2. Por lo tanto, nos queda 42 75avos. Sigamos. 42 tiene mitad, pero 75 no. Por lo tanto, busquemos un número que sea divisible con el numerador y el denominador. Como descartamos al 2, vamos con 3. Por lo tanto, 42 entre 3 igual a 14. 75 entre 3 igual a 25. Por lo tanto, 14/25 es una fracción equivalente a 168 300avos. Retomemos el resultado del alumno 2, que fue 14/5 negativo. Como podemos ver, hay un error al aplicar las leyes de los signos.
y al calcular la fracción equivalente, pues 14 quintos negativos no es equivalente a 168 300avos negativo. Para comprobar que dos fracciones sean equivalentes, se multiplica de forma cruzada, numerador por denominador y denominador por numerador. El producto de ambas multiplicaciones debe ser el mismo. De ser así, determinamos que son fracciones equivalentes. Comprobemos que las fracciones obtenidas son equivalentes. Al realizar las operaciones, tenemos 168 por 150 igual a 25.200. 84 por 300 igual a 25.200. Como los productos son iguales, entonces las fracciones son equivalentes. De la misma forma, 42 por 25 igual a 1050. Nuevamente, como los productos son iguales, las fracciones son equivalentes. La sesión está por terminar y para aplicar lo que hemos analizado y reflexionado, les propongo el siguiente desafío. ¿Cuántas operaciones se desarrollarán para llegar al resultado? ¿Qué resultado se obtiene al resolver la operación aritmética? Para quienes se animen a enfrentar el desafío, les doy una pista. Yo lo resolví desarrollando 4 operaciones y el resultado final de las operaciones es un número negativo. Tomen nota y compárenlo con el resultado que ustedes obtengan. En la sesión resolvimos operaciones aritméticas de multiplicación y división, de fracciones y decimales positivos y negativos, utilizando el basta numérico y la jerarquía de las operaciones. Les recomiendo realizar las actividades de su libro correspondientes a resolver problemas que implican el uso de multiplicación y división de fracciones y decimales positivos y negativos. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos en la próxima sesión. ¿Dónde? Aquí, en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.